Buen día, jóvenes. Pues vamos a comenzar entonces. Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha, profe. Perfecto. Bien, entonces para comenzar la clase les pregunto, como siempre, ¿qué es lo que recuerdan de la clase pasada? ¿Qué vimos? Bueno, en la clase pasada empezamos a ver sobre el cultivo de las setas y usted mencionaba que las setas contienen un valor nutricional muy alto y y contiene en sus proteínas contiene aminoácidos esenciales. Y usted en la diapositiva nos mostraba una tabla donde se podía ver cuál era el valor nutritivo de cada alimento, donde se pudo ver que las setas también son un complemento alimenticio de un valor nutricional bastante alto. Y nos empezó a hablar sobre algunos medios de cultivo de este tipo de hongos y nos estaba explicando uno que se llevaba a cabo en laboratorio. Ya en las diapositivas venía una lista de los materiales y los medios que se necesitaban para realizar este tipo de cultivo, bueno, este medio de cultivo para las setas. También nos habló sobre cómo cómo se obtenían las cepas. Ok, muy bien, Elida, muchas gracias. Sí, resumió bastante bien lo que vimos. Elisa, Dalia, ¿algo que agregar, por favor? También mencionaba el valor nutricional que tienen las setas en base a su peso seco. Mencionaba que el peso seco se refería al peso al peso de una porción de organismos cuando se les eliminaba el agua. En el caso de las setas mencionaba que en carbohidratos tenía un 51 a 61% y un 26% de proteína. También mencionaba que tenían un 11.9% de fibra y en grasas era muy baja la cantidad que tenían, era solo de 0.9 a 1.8 de grasas. También mencionaba las vitaminas y las vitaminas y algunos minerales que contenían las setas. Dijo que dentro de los alimentos estos tenían una gran cantidad de vitaminas. Y lo que ya mencionó mi compañera nos explicó sobre el medio de cultivo, los materiales y los medios para
sembrarlos y también nos explicó sobre la obtención de cepas. Perfecto, muchas gracias, Elisa. ¿Algo más que agregar, Dalia? Ok. Bienvenida, Belén. Buenas tardes. Ok. Entonces, pues sí, básicamente la clase anterior terminamos ya de ver la parte, bueno, de hacer el repaso, ¿no? De acerca de los hongos. Por cierto, ya se les había dejado la tarea de Classroom. Es para la próxima semana, ¿verdad? Sí, profe. Ajá, para el 14. Sí, bien. Ok, entonces, pues terminamos de ver las generalidades de los hongos y después pasamos a ver, ¿no? El cultivo acerca del cultivo de los hongos. En este caso nos vamos a enfocar primero con el hongo del género Pleurotus, que que es el hongo Z, no el hongo champiñón. Y bueno, empezamos a ver las características, digamos, o los beneficios generales de los hongos, cómo se cultivan, exactamente cómo se aíslan, cómo se mantienen las cepas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a continuar viendo cómo se trabaja con ellos, qué condiciones generales debe de tener y como les comentaba, sería que, bueno, para que cada quien tenga su proyecto de cultivo de hongos, es necesario que vayan buscando un lugar limpio, que tengan en su casa o en sus terrenos, que puedan, en donde pudieran ustedes cultivar sus propios hongos. Sé que es un poco complicado a veces, entonces ahorita lo platicamos un poco más, vemos qué podemos hacer, pero sí hay pues para cultivar estos hongos existen varias opciones, ¿no? Desde la parte industrial, ¿no? En donde ya tenemos lugares específicos, especializados y material especializado para producir estos organismos. Pero también hay formas más caseras en las que podemos obtener estos hongos. Y bueno, para ello, pues es lo que vamos a ver ahora. Vamos a intentar que salga este proyecto. Anteriormente no había sido posible trabajar esta parte con sus compañeros de otros semestres. Íbamos bastante atrasados. Pero como yo les he comentado en otras clases y en otras ocasiones, pues vamos a ir en los grupos, vamos avanzando también conforme va avanzando el estudiante, ¿no? Entonces ustedes han avanzado bastante bien, entonces pues tenemos la oportunidad de hacer esto de los hongos. Bien, también sería cuestión de que consiguieran, bueno, ahorita vemos, tal vez una cubeta grande que ya no vayan a utilizar, que esté limpia, pero o que puedan limpiar, pero que si ya no vayan a utilizar porque van a tener agujeros, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte de la presentación y continuamos. Permítanme, les comparto la pantalla. Ok, bien, ¿ya pueden ver la pantalla compartida?
Sí, Ya, profe. Gracias. Entonces vamos a ver primero cómo cultivar el género Pleurotus, que es este, como hongo Z, que también se le conoce. Y bien, y si nos damos cuenta, ellos crecen como a partir de de una superficie generalmente vertical, ¿no? Si recordamos, los hongos champiñones, champiñón, estos crecen diferente. Ellos crecen ellos crecen en un estrato así, en una camita así, mientras que nuestro hongo Z va a crecer así, a partir de unas bolsitas verticales. Bueno, ok. Bien, entonces rápidamente veíamos el valor nutricional, vemos que pues son bastante nutritivos, son muy buenos para ser un muy buen complemento alimenticio. Obviamente nuestra dieta no la vamos a poder basar en puros champiñones, porque necesitamos otros tipos de nutrientes, pero sí puede ser un muy buen complemento alimenticio, ¿no? Que pues bueno, si bien en valor nutritivo está por debajo de las carnes, sí tiene bastante valor nutrimental y está por encima de derivados de origen animal como la leche o también frijol, calabaza, maíz y papas. Esto no quiere decir que sea mejor comer champiñones a comer calabaza o frijol, etcétera, ¿no? Nos quiere decir que en cierto modo lo vamos a requerir o lo podemos utilizar, pero no necesitamos tantas cantidades como de las otras, ¿no? Si recordamos la pirámide alimenticia y después el plato del buen comer, si nos damos cuenta, en la punta de aquí de la pirámide vendrían siendo, bueno, dejando al lado los dulces, pues se mencionaban a las grasas, ¿no? Y luego los productos de origen animal. Y después ya iban frutas, verduras, etcétera, y luego leguminosas y tubérculos, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí están las papas, y el pollo se encuentra hasta por acá. ¿Por qué? Porque son tan nutritivos que pues necesitamos menos de ellos, pero aún así necesitamos de los otros por cuestiones de fibra, otras vitaminas y minerales, etcétera, ¿no? Y pues porque nosotros como seres humanos pues estamos adaptados a comer ciertas cantidades, ¿no? Ok, entonces veíamos que dos conceptos importantes aquí, aminoácidos esenciales y peso seco, ¿no? Ahorita pues veíamos que el peso seco es, como comentaba su compañera, ¿no? El peso de un organismo, de algún alimento, de lo que sea, o la parte de algún organismo, deshidratado, quitándole el agua, para ver nada más que qué otras cosas lo conforman, ¿no? Y bueno, mediante un estudio bromatológico se ve como que qué parte es carbohidrato, qué parte es proteína, qué parte es fibra y qué parte es grasa. Recordemos que esto del peso seco es porque en cuestiones de organismos hay algunos que tienen muchísima agua como parte de ellos y hay quienes tienen menos, ¿no? Y la biomasa, es decir, digamos el resto de la materia, pues bueno, eso puede variar mucho de especie a especie o de organismo a organismo. Entonces, si nada más nos basamos en qué es lo que pesa como agua, pues bueno, podríamos llegar a tener ideas erróneas de qué podría tener más nutrientes o no. Por ejemplo,
un kilo de lechuga tiene menos nutrientes que un kilo de pollo, ¿no? O bueno, un kilo de... ¿qué será? ¿Qué otro alimento es bastante bueno? Que un kilo de espinaca. Si nos damos cuenta, la lechuga es mucha agua. Pero si nos vamos al peso seco, pues bueno, nos daríamos cuenta que la lechuga va a terminar, la lechuga va a terminar pesando menos que la espinaca después de ser pasado al peso seco. Bueno, y bueno, eso tiene muchas funcionalidades, entre saber cosas nutrimentales, por ejemplo, si nos vamos a la parte biológica, pues saber qué también se está alimentando una comunidad biológica en el lugar, es decir, si pues nada más están comiendo alimentos, sus redes tróficas tienen alimentos muy sencillos, o ya tienen una red más compleja, haciendo que ellos pues tengan más nutrientes, o derivado en que ellos tienen más nutrientes, ¿no? Que ellos tienen más nutrientes para comer, ¿no? Ok. Es como si nosotros nada más tuviéramos, o mediante eso podríamos tal vez saber si la comunidad de animales solamente se está alimentando de pan, leche y café, o si también come chapulines, carne, espinacas, betabel, etcétera, ¿no? Eso por poner un ejemplo. Obviamente, pues ellos no comen chapulines, betabel, espinacas en un mismo combo, ¿no? Cada organismo come cosas diferentes, pero lo pongo como ejemplo para que se entienda un poquito más. Ok. Entonces, bueno, para el cultivo de estos hongos, recordemos, generalmente ya lo encontramos como, a ver, permítanme, déjenme ver cómo lo podemos encontrar, ya les digo, un segundito. Porque bueno, también les quería comentar que para este cultivo de hongo champiñón o hongo Z, podemos buscar, ya encontré en Mercado Libre algunos vendedores de estos para poder cultivarlos. Entonces, podríamos adquirir una bolsa entre todos, es decir, ustedes estudiantes de la clase y yo como su profesora. Y por ejemplo, aquí ya nos dan el micelio, ¿no? Pero bueno, básicamente, no, aquí no está. Bueno, quienes estuvieron en el curso que se dio, pues bueno, ya lo pudieron conocer, pero son como unas, pues sí, parecen semillas, pero recordemos pues que ellos no tienen semilla, ¿no? Entonces es el micelio. Ok. Y, pues bueno, aquí está. Si vemos, parecen pues unas semillitas, enmohecidas de hecho. Pero en realidad pues es el hongo esperando a tener condiciones óptimas para poder... Perdón, un segundito, perdón. Ya, disculpen la tardanza, gracias. Entonces,
pues bueno, digamos que aquí se mantiene cierto tiempo en lo que pues espera tener las condiciones necesarias para poder pues crecer y generar pues lo que nosotros vemos ya como hongo, ¿no? Recordemos ¿no? Que generalmente lo que vemos es o lo que ya nosotros comemos es esto, ¿no? El cuerpo fructífero del hongo. Lo que solemos consumir es el cuerpo fructífero del hongo. Y lo que nos están vendiendo es el micelio en pequeñas cantidades. Y cuando el organismo, como todos los organismos, pues tienen las condiciones óptimas para existir, pasan a la etapa de desarrollarse y de desarrollarse pasan a la parte de reproducirse. Si no tienen las condiciones mínimas para existir, no pueden pasar a las condiciones mínimas para desarrollarse y tampoco a las condiciones mínimas de reproducirse. O si se llegan a reproducir, sería de una manera muy pequeña, ¿no? Bueno. Ok. Entonces, generalmente ya nos venden el micelio listo para ponerlo en nuestros medios de cultivo, pero, bueno, perdón, en donde vamos a hacer que pueda crecer mucho más, ¿no? Pero para tener el micelio como tal nada más, a base de esporas, pues bueno, hay varios medios de cultivo, ¿no? Y generalmente se hacen en laboratorio, ¿no? Entonces se necesitan materiales para poder cultivarlos. Muchas veces pues sí son con elementos que ayudan a la ¿cómo se llama esto? A la esterilización del lugar. No porque queramos esterilizar al hongo, sino para que no vaya a ser contaminado por otras bacterias u otros hongos oportunistas. Porque, pues bueno, muchos organismos tienen las mismas necesidades dietéticas, alimentarias, y entonces, si los oportunistas suelen ser mucho más aptos para algún ambiente, tienen algunas ventajas biológicas que harían que nuestro hongo no crezca bien porque ellos estarían invadiendo pues nuestro medio de cultivo. Lo mismo con las bacterias. Entonces, bueno, y para ello vamos a necesitar también medios de cultivo, como lo podría ser un agar. Recordamos que el agar es como la gelatinita que traen las cajas de Petri. Y puede ser con extracto de malta, de dextrosa y papa, o de extracto de trigo, paja y malta. Es decir, soluciones nutritivas con bastante carbohidratos disponibles para que ellos pues los puedan consumir. Una vez que el medio es diluido, el matraz se tapa con papel aluminio. Y se esteriliza a 15 libras de presión por 15 minutos en ollas de presión o autoclaves. Es decir, primero se hace el medio de cultivo, luego se esteriliza más, es decir, se hace en un ambiente relativamente estéril, pero todavía se esteriliza más. Y en condiciones de asepsia, nuevamente bastante estériles, con ayuda de mecheros o una cámara de flujo laminar, el medio de cultivo tibio se vierte en cajas de Petri estériles de vidrio o desechables y se deja solidificar. Entonces, después tenemos la obtención de las cepas. Aquí, pues bueno, puede ser a partir de esporas nuevas y las vamos aplicando a nuestra caja de Petri, o partimos una parte del micelio y lo pasamos a otra caja de Petri.
Y bien, aquí nos mencionaba, ¿no? Que primero la siembra, transferencia o resiembra de los organismos, de los hongos, se van a hacer a nuevas cajas de Petri estériles. Y pues bueno, esto se hace con la finalidad de retardar el envejecimiento, mantener la viabilidad, la pérdida de características de las propias cepas, porque recordemos que, pues bueno, como sea, cada organismo va a tener sus propias características y es como cuando reproducimos, o bueno, como cuando domesticamos el maíz u otros alimentos, o cuando empezamos a seleccionar, por ejemplo, las razas de perro, ¿no? Que decíamos, pues me gusta esta característica, esta y esta, entonces voy a buscar un organismo que tenga estas características, voy a buscar otro que tenga unas muy parecidas y entonces los voy a cruzar para que haya más posibilidades de que los hijos, los descendientes, tengan estas características. Y de ahí voy a seleccionar a los organismos o a los que sí hayan salido con esas características y los voy a reproducir con otros más que tengan las mismas características y así sucesivamente. Lo mismo pasa con los hongos, vamos a ir eligiendo lo que más nos interese o convenga. Entonces se hace un cambio de un medio de cultivo a otro, y primero, después de haber hecho la transferencia, se va a incubar más o menos en una temperatura de 25 a 28 grados Celsius. Se van a esperar unos 10 a 15 días a que el agar, el micelio, cubra todo el agar, y entonces después estas cajas se van a mantener en una refrigeración de 5 grados Celsius. Bien, ¿quién me recuerda por qué se hace esto? Lo vimos la clase pasada. ¿Por qué primero lo incubamos y después lo pasamos a algo frío? Había dicho que era porque había una temperatura óptima para que el hongo se desarrollara y en ciertas temperaturas, bueno, cuando la temperatura es más baja o más alta, puede tener complicaciones para desarrollarse. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Nereida, Dalia, ¿quién más está? Belém. No, Belém se salió. Nereida, Dalia. Lo que dijo, bueno, yo opino que es por lo mismo que dijo mi compañera Elisa. Ok. Bien, sí, pues efectivamente, es lo que dijo su compañera. Bueno, y si va por ahí, básicamente, un segundito. Ya, perdón, sí, básicamente es como lo comenta su compañera, Elisa, ¿no?
Primero los ponemos a incubar, es decir, ponemos las condiciones óptimas para que se reproduzca en las células del hongo, para que el hongo, digamos, se desarrolle y cubra pues toda la caja, todo el agar. Y después lo ponemos en una situación más fría, porque ahí el hongo, el organismo, pues no es su condición óptima, se va a dedicar básicamente a sobrevivir. Y los hongos como mecanismo, o estos hongos como mecanismo, su método de supervivencia es bajar al mínimo sus acciones vitales, sus reacciones vitales y sus necesidades vitales, lo que va a llevar a que se reduzcan sus necesidades, sí siga viviendo y sí va a seguirse alimentando de aquí del agar, pero va a ser mucho más lento. Y entonces así lo vamos a poder mantener de 3 a 6 meses, dependiendo de la cepa, que tanto se alimente, que tanto dure, etcétera, y los cuidados en almacenarla. Entonces, básicamente es por eso, ¿no? Bien. También se pueden encontrar las esporadas, se pueden obtener y se pueden preservar en bolsas de polietileno con material deshidratante como sílica gel, para favorecer que las esporadas se mantengan secas, es decir, que pues no empiecen a desarrollarse otra vez, ¿no? Vamos a ver aquí. Ay. Bueno, básicamente es pues agarrar de donde van a salir las esporas, ¿no? Y las vamos a poner en una bolsa de plástica y luego la vamos a poner en sílica gel, ¿no? Que son estas bolitas. Adelante, Elisa. Profe, tengo una duda. Hace un momento cuando puso la imagen de las esporas en hongos, vi una hojita que tenía como puntitos cafés y esas las he visto acá cerca de mi casa. ¿El polvito café que tiene también es un tipo de espora o no? A ver, ¿aquí? Es que no sí, en la hojita que está al lado del cuadro totalmente verde. Aquí. ¿Sí? No, más a la ¿acá? izquierda. Es que no lo veo. ¿Cuál dice? ¿Decía este? Sí, esa. Ajá. No. No parecen hongos. Creo que son... es que como lo puso como esporas, recordemos que no solamente los hongos se reproducen mediante esporas, sino también los helechos, y también el musgo y así, ¿no? Entonces, y bueno, los helechos y el musgo, bueno, ellos sí son plantas. Entonces, no, aquí ya no sería parte de los hongos, ¿no? Sería, como lo busqué como esporas. Profe, ¿me puedes decir en qué diapositiva va? Es que no puedo ver tu pantalla otra vez. Ya no la ve. Estamos en la 6. Gracias. Sí. Entonces les decía, ¿no? No solamente los hongos se reproducen por esporas, sino también otros organismos relativamente un poco primitivos, ¿no? Entonces, entre ellos están pues el musgo, esta cosita verde acolchonada que encontramos en las piedras y en los árboles, y el líquen, perdón, y los helechos. Entonces son bastante primitivos los helechos, y pues bueno, ellos guardan sus esporitas, sus semillitas, por decirlo así, pero son esporas. De ellos sí podría decirse que son un estilo de semilla,
pero más que nada son sus células reproductivas. Y ellos debajo de su hoja mantienen sus esporas, que se ven así. Este ya es un zoom muy grande, porque si nos damos cuenta, la hoja del helecho las hojas de los helechos son así. Entonces digamos que de una hoja salen varias hojas y luego de esas hojas salen otras hojitas. Y de estas hojitas, pues cada una de ellas tiene este tipo de puntitos, ¿no? Estos son sumayos. Entonces, no se preocupen, no son si se encuentran en un helecho, no son hongos. Si se encuentran en una de sus plantas que no son helechos, ahí sí ya tendría que tener más precaución, porque puede que se trate de algún hongo o algún tipo de insecto parasitario para la hoja, ¿no? Bueno, aquí ya vemos, ¿no? Cómo están las esporas de ellos. Entonces, esos helechos también se reproducen así, por esporas. Exactamente, sí, por esporas se reproducen ellos. Gracias. Sí. Era mi duda. Sí, gracias por preguntar, estuvo muy importante esa parte. Aquí rápidamente les enseño, ¿no? Aquí está, pues, nuestro helecho, aquí está fijado. Luego, pues, van a producir sus esporangios. Estos se le llama soros, donde van a tener como sus cápsulas de esporas. Y estas se van a abrir y van a salir volando y después van a llegar a otro lado para germinar y generar un nuevo organismo, ¿no? Ok. Entonces, volviendo a esta parte, así estábamos con la sílica gel, ¿no? Entonces se le pone sílica gel, que son estas como cuentitas, estas perlitas transparentes, a veces de algún color. Que pues bueno, sirven para absorber la humedad. Muchas veces los encontramos en bolsitas pequeñas, como del tamaño de una moneda de $1, un poquito más grandes. Y pues bueno, ahí estos sirven para absorber la humedad. Y pues bueno, lo mismo se hace para mantener el micelio pues absorbido, ¿no? Ok. Y entonces se pueden hacer otro tipo de almacenamientos aparte de ponerlos en una bolsa de polietileno con material deshidratante. Y también se pueden almacenar en pequeños frascos con tapa rosca a 5 grados Celsius. También uno de los mejores métodos de almacenamiento pues es el nitrógeno líquido. Este famoso nitrógeno que fue muy popular cuando se empezó a hablar de que de la criogenización, es decir, de la gente que quería antes de morir se ponía en nitrógeno líquido para pues mantenerse con las funciones vitales mínimas y después en un futuro pues los descongelen, ¿no? Obviamente eso actualmente no parece muy viable. Para empezar necesitaríamos mucho nitrógeno líquido y pues bueno, otros organismos sí funcionan así, pero nosotros los seres humanos, al ser tan delicados, parece que no estamos como muy adaptados a ese tipo de funciones mínimas, entonces lo más seguro es que muramos antes de terminar el proceso, ¿no? Pero bueno, pero organismos como
como los hongos u otras bacterias, etcétera, pues sí pueden estar en nitrógeno líquido. Y pues bueno, en este nitrógeno líquido están a menos 196 grados Celsius. Y obviamente esto pues solamente se puede hacer en un laboratorio industrial especializado, ¿no? Pero bueno, para que se sepa de dónde pueden venir pues nuestras cepas de hongos. Es interesante. Y bueno, es importante saberlo también, ¿no? Rápidamente como dato, otra de las cosas pues sí, de lo que podemos poner en nitrógeno líquido, ahí sí son nuestras células reproductivas, ¿no? No sé si han escuchado de los bancos de óvulos o de esperma, en donde pues bueno, la gente almacena su material de ADN para que en dado caso de que ellos lo requirieran o pues sí, o alguien más lo requiriera y ellos dieran el permiso, pues bueno, puedan utilizar estas células reproductivas para pues tratar de que haya una fertilización de estos y pues pueda haber después un bebé humano, ¿no? Es una práctica más utilizada en países desarrollados y en las ciudades, en las grandes ciudades donde pues generalmente las personas se dedican a estudiar, trabajar, el ritmo de vida es tan rápido y fuerte que pues no tienen hijos o no planean tener hijos hasta después de los 30 años. Y entonces a veces ya a partir de los 35 me parece, o 32, no recuerdo, depende, ¿no? Ya hay a veces información errónea, pero a veces hay más riesgos de que estas células tengan algunas dificultades genéticas o algunas alteraciones genéticas, por lo que es más propenso a que o no se dé el embarazo o o tengan algún como les digo, alguna mutación como síndrome de Down, Creux de Chat u otras cosas, ¿no? Entonces, por eso la gente opta por ella, o además, en el mundo actual, muchas personas pues optan por ser unidades monoparentales, es decir, de un solo hijo, perdón, de un solo padre. Entonces, pues también buscan tener algo más por medio del laboratorio, in vitro. O también, pues actualmente es posible que las parejas homoparentales, es decir, del mismo sexo, pues también busquen tener descendencia biológica, o bueno, pasar por un embarazo, o no adoptar a un niño, una niña que no tenga sus genes, por decirlo así. Quieren algo a un ser, a una persona con sus genes, entonces pues lo mismo hacen, ¿no? Y esto pues lo ponen en nitrógeno líquido. A veces también se congelan los embriones. Las parejas eligen que ya se hagan ciertos embriones, pasen a los primeros estadios del cigoto, de la célula, y están como pues esperando a que en algún momento la pareja decida tener hijos. Y entonces estos embriones los descongelan, son implantados en el útero de la mujer y esperan a que pues se desarrollen lo suficiente para que pues formen un bebé. Y bueno, básicamente son algunos de los usos para el nitrógeno líquido, entre otras cosas, ¿no? También cepas de cultivos de células, entre otras cosas, ¿no? Bien, sirven para la investigación, para ver las células madres, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ok, entonces aquí las cepas pueden permanecer variables por muchos años, no 3 a 6 meses, en el nitrógeno líquido, sin necesidad de hacer resiembras periódicas, manteniendo sus características originales de forma, color y rendimiento de la producción. Como les comentaba, la desventaja aquí es que debido a su alto costo, porque se necesita mucha energía para mantener a esta temperatura algo,
y la delicada técnica para almacenar las cepas solo es utilizado en instituciones de investigación. Si pues nos damos cuenta, puede no parecer tan complicado, pero sí se necesitan condiciones muy específicas de laboratorio para llevarse a cabo esta técnica, y a final de cuentas sí se requiere de cierta experiencia para poder pasar de un lado a otro pues estas cepas. Y pues bueno, por eso es que se necesita de otro tipo de laboratorio, ¿no? En instituciones de investigación donde se hace este proceso. Ok. Bien. Entonces, bueno, esto es lo que se hace, digamos, desde el laboratorio para que nosotros podamos tener pues a nuestros micelios para cultivar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer al momento de cultivar? Ahorita que veamos estos pasos, seguramente recordarán los que estuvieron en el curso de hace 2 años varios de los puntos. ¿Qué vamos a ver a continuación? Tal vez los recuerden, los relacionen. No, aquí pues no va a venir exactamente como lo hicieron ustedes. Estas instrucciones, esta guía se va a adecuar a las condiciones de cada persona, pero y de cada lugar, pero bueno, más o menos es perdón, la manera general de esto, ¿no? Entonces, se tiene que elaborar primero el inóculo, ¿no? Después se selecciona el sustrato, se trata el sustrato, se pasteuriza, y después se siembra y se producen las setas, ¿no? Ok. Después vamos a ver un poquito más de ya cómo hacerlo de manera un poco más grande, pero bueno. Entonces, elaboración del inóculo, ¿no? Bien, para la preparación del inóculo o semilla, esta preparación constituye la base para el cultivo comercial de setas, estos honguitos. Entonces, donde la propagación o desarrollo masivo del hongo es en granos de gramíneas, principalmente sorgo o trigo, es decir, el sustrato que vamos a utilizar, los nutrientes que le vamos a dar a los hongos van a ser sorgo o trigo. Entonces, ¿qué materiales se ocuparían para esto? ¿No? Se necesitan semillas de gramínea, sorgo, trigo, ahorita vamos a ver cuáles otros. Aquí vamos a verlo. Vamos a necesitar bolsas de polipapel de esta medida, 18 por 25. Más o menos, si no me equivoco, es lo de una libreta, básicamente. Una libreta profesional. De ese tamaño más o menos las bolsas de polipapel, mecheros o cámaras de flujo laminar. Lo de la cámara de flujo laminar, pues recordemos, es esta. Ay, ¿dónde está? Es esta. Entonces, pues por eso les comento, ¿no? Depende de en dónde las estemos llevando a cabo. Pero si estamos haciendo un cultivo pues casero, obviamente vamos a utilizar mecheros, ¿no? O pues sí, algo parecido a un mechero que nos pueda mantener el lugar caliente y libre de bacterias. Alcohol al 70%, agujas de disección, bisturí o navaja y ollas de presión o autoclave. Todo esto tiene que estar bien lavado y desinfectado. Ok, rápidamente les pregunto, ¿alguien sabe por qué es al 70%? ¿Debe ser el alcohol al 70%?
sería mm, para que no haya un alto nivel de contaminación, o bueno, para que no surjan otras bacterias. Ok, sí, es para pues mantener desinfectado el lugar. Pero ¿por qué no al 100%? ¿Por qué al 70% y no al 100%? O al 99%, ¿no? Porque si hay alcohol al 99, ¿no? O al 95, al 100, casi casi. ¿Por qué creen que no sea, por qué creen que sea el 70 y no al 100? Porque uno pensaría, ¿no? Pues esto tiene más alcohol, entonces me sirve más. ¿Por qué uso mejor el 70? ¿Qué se les ocurre? También podría afectar al hongo que estamos sembrando. Posiblemente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Elisa, Dalia. Ok. Bueno, Elisa tiene una idea. Y sí, en parte podría ser por eso, para no dañarlo. Sí es para desinfectar. Y también es por la función biológica de nuestros... de lo que queremos evitar, como lo son otros hongos, ¿cómo se llama? Oportunistas y bacterias. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, se ha visto, ¿no? Que organismos como las bacterias, así como todos nosotros, todos nuestros organismos, todo lo viviente tiene sus formas de protegerse de lo que hay en el exterior, tiene sus mecanismos de defensa. Pues bueno, obviamente los protozoarios y bacterias los microorganismos tienen sus propios métodos de combate, ¿no? Para protegerse. Por ejemplo, las algas, las microalgas, que no se ve como que tengan un cerebro ni nada, o sea, pues no, porque además no lo tienen. ¿Cómo se defienden, ¿no? De sus depredadores, porque finalmente tampoco quieren ser comidos, ellos buscan pues seguir existiendo, ¿no? Y reproducirse. Bueno, mediante sus estructuras, por ejemplo. Si vemos aquí, tiene espinitas. Los organismos que se alimentan de ellos son estos animalitos, los rotíferos. Aquí está su boca, por ejemplo. La boca, sus flagelos. Vamos a ver. Se lo encontramos. Vemos aquí, tenemos a nuestro rotífero, su colita, su boca, y vemos cómo van consumiendo las algas. Si nos acordamos de cuando estábamos viendo las estrategias K-I-R, hay organismos que optan que no tienen mucho cómo defenderse, entonces pues optan por pues producir los más que sean y a ver cuáles sobreviven para que se sigan reproduciendo, ¿no? No tienen cómo combatir a sus depredadores. Pero hay otros, como como estas microalgas, ¿no? Que tienen estas protuberancias que para el tamaño que tienen son duritas y evitan
en cierta manera a que a ser consumidos. Obviamente ya hay también otros depredadores que pueden romper estas estructuras o no les pueden afectar y pues se los comen, ¿no? Pero ya son menos organismos que no les afecta este tipo de estructuras. Entonces tienen sus mecanismos de defensa. Lo mismo va a pasar con nuestras bacterias que podrían contaminar nuestros medios de cultivo. Pero estas bacterias no todo el tiempo tienen activado su escudo de protección, por decirlo así, ¿no? Porque mantienen como un escudo, ¿no? Como cierta protección, que no siempre está activo. ¿Por qué no siempre está activo? Porque, hay organismos tan primitivos que a veces tienen que elegir entre o protegerse o tener la posibilidad de detectar qué hay a su alrededor y poder alimentarse. Entonces no pueden estar todo el tiempo, como les digo, en modo de defensa. Así que, o también no es muy viable para ellos, es más viable cambiar de modos dependiendo de la situación. Entonces, si detectan un alcohol al 100%, o casi al 100%, pues bueno, eso hace que sus mecanismos se activen inmediatamente de protección y ya pues uno no se deshace de este organismo. No evita que llegue, porque ya está protegido. En cambio, al 70% sigue siendo eficaz, lo sigue matando, pero no es tan alto como para que se dé cuenta el mecanismo de la bacteria para poder activarse. Básicamente es por eso, para no advertir, por decirlo de alguna manera, a la bacteria invasora. Bueno, entonces, para la elaboración del inóculo, vamos a tener dos etapas. La primera es el inóculo primario y luego el secundario. En el primario va a ser cuando la propagación del micelio en semillas, la propagación del micelio en semillas, o bueno, esas bolitas, a partir de una cepa crecida en medio de cultivo. Y la segunda, el inóculo secundario, es la propagación del micelio en semillas a partir de un inóculo primario, es decir, de la multiplicación del micelio para disponer de una mayor cantidad para su siembra en el sustrato elegido para la producción de hongos. Entonces ambos son la propagación del micelio en semillas, pero en el primario es a partir de una cepa crecida en un medio de cultivo, y en el secundario va a ser a partir de la cepa que creció del medio de cultivo. Ok. Bien. Ahora, vamos con la parte de la elección de los granos o semillas para la producción del inóculo. Y va a depender, como les comentaba, de la disponibilidad, el bajo costo y la calidad. Por lo tanto, no se le va o no es obligatorio que se use siempre el mismo inóculo para todas las regiones e incluso podría cambiar. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, se dejó de escuchar un momento, por favor. Ok. Les decía que la elección de los granos o semillas para el inóculo, es decir, como el sustrato, lo que le vamos a dar de nutrientes, va a depender de si están disponibles o qué tanto, el costo de ellos y la calidad de estos. Por eso les comentaba que se adapta beneficiosamente a las condiciones pues del agricultor o de quien quiera cultivarlos, ¿no? Entonces, bien. ¿Y qué se hace en estos casos? Bueno, se pueden emplear semillas los nutrientes pueden ser semillas de sorgo, trigo, centeno, cebada,
avena, mijo y arroz, entre otras, ¿no? Entonces aquí vemos, me parece que estas son las de sorgo, las de cebada, centeno, trigo, arroz, etcétera, ¿no? Entonces se pueden ocupar un montón de tipos de semilla, ¿no? De las que estuvieron en el curso hace 2 años, de las chicas que estuvieron en el curso hace 2 años, ¿recuerdan qué tipo de inóculo utilizaron? ¿Qué tipo de nutriente utilizaron para cultivar los hongos? Rastrojo de milpa. Entonces, en ese caso utilizaron rastrojo de milpa porque me imagino que era lo que tenían como más a la mano, ¿no? Si nos damos cuenta, todos son así como alimentos altos en carbohidratos y otros nutrientes y que suelen ser como alimentos base, ¿no? En muchos lugares el alimento base es el maíz, como en México, en otros es el trigo, como en los países más europeos, el arroz en los países asiáticos, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es como que lo que más se produce en semillas pequeñas, ¿no? Disculpen. Entonces, bien, ¿y cómo se hace este tratamiento? Bueno, la semilla previamente se limpia. Una vez que ya elegimos la semilla, ya sabemos qué es lo que vamos a poner. Vamos a limpiarla, la vamos a lavar. La vamos a limpiar, vamos a ver que pues solo sea esta semilla, que no tenga otra cosa, que no tenga gorgojitos, etcétera, ¿no? Luego la vamos a lavar, la vamos a enjuagar y la vamos a hidratar por inmersión en agua. La vamos a meter en agua. Después de transcurrido el tiempo de hidratación, los granos se van a enjuagar nuevamente y se va a escurrir el exceso de agua con la ayuda de un cernidor, de un colador, pasando un lienzo seco sobre la semilla hasta el momento de tomar una porción en la mano y esta no quede húmeda. Es decir, lo vamos a colar y luego vamos a agarrar un lienzo seco, un pedazo de tela seco limpio, bastante limpio, y lo vamos a darle, lo vamos a ir poniendo, ¿no? Le vamos a ir haciendo presión a la semilla. Y ya hasta que al momento de agarrar la semilla no se sienta, no quede húmeda la mano, ¿no? Pero obviamente pues ya va a estar hidratada. Una vez controlado el contenido de humedad, en el grano se va a colocar en bolsas de polipapel y después se esterilizan en una olla de presión o autoclave. Bueno, aquí no viene bien. Bueno, ok, bueno, se ponen en la bolsa de polipapel, ¿no? Y luego se va a poner, dentro de nuestra autoclave, que es esta, que parece una olla de presión gigante, que ya es a nivel, de laboratorio. Que por cierto, bueno, estamos buscando como centro que pues nos den de poder conseguir el recurso. No sabemos si sea posible, pero ojalá que sí, para tener un pequeño laboratorio como universidad, en la que pues ustedes puedan trabajar. Sería mucho más sencillo tener una autoclave que podamos utilizar todos a pues estar buscando cada quien pues la olla de presión de su casa, ¿no? Pero bueno, también lo podemos poner en la olla de presión.
Entonces, depende de, pues, las condiciones y recursos que tengamos. Las bolsas esterilizadas se enfrían en un área aislada o los podemos poner a hervir en algún lugar. Se enfrían en un área aislada y limpia, de preferencia en una superficie desinfectada. Una vez que sacamos nuestras bolsitas, las vamos a poner en un lugar que previamente hayamos limpiado, que esté seco, limpio, evitando lo más posible que pasen por ahí animales, o les llegue el polvo, etcétera, ¿no? Para que no se vayan a infectar. Recordemos que las esporas, las bacterias, etcétera, van a ocupar a otros organismos para poder pues movilizarse. Entonces muchas esporas se pegan en el pelo de los animales, también se pueden pegar en la ropa, o también ¿cómo se llama? Pues se quedan en la tierra y una vez que el polvo se levanta por el viento o porque uno camina por ahí, pues estas esporas llegan a nuevos lugares como podrían ser pues nuestros hongos. ¿Alguien levantó la mano? Me parece que fue Nereida y no sé si alguien más la levantó. Sí, profa. Es que, bueno, tengo dudas, me estoy enredando un poco. Dígame. El procedimiento que nos está explicando en este momento es desde cómo generar las semillas para sembrar los hongos, o es que no estoy entendiendo bien porque, bueno, cuando fuimos a hacer la práctica en Villalta, pues las semillas creo que ya las habían comprado y solo las sembramos y preparamos el sustrato. Sí, no se preocupe, entiendo la confusión. Hace rato cuando hablamos de laboratorio, cuando estuvimos en la parte de hasta la diapositiva número 6, me parece, era la parte en la que podíamos producir la semilla, por decirlo así, del hongo en laboratorio. De ahí lo que estamos viendo es cómo producir el sustrato, las formas diferentes de producir el sustrato, es decir, el nutriente, para después poner nuestro hongo. Entonces, básicamente es lo que ustedes hicieron con el rastrojo de maíz, de milpa, y cómo es el procedimiento en general, usando una olla de presión, un autoclave, ¿no? O una olla en donde en la que hierva bastante haya bastante calor para esterilizar lo más posible el sustrato. Es que me confundí porque estaba mencionando sobre semillas de trigo y así. Digamos que también estas semillas serían parte del sustrato, ¿es lo que nos está explicando? Sí, exactamente. Dependiendo de la región, usan semillas de trigo o pueden usar semillas de arroz o rastrojo de milpa o pueden utilizar sorgo, entre otras cosas, lo que tengan más disponible. Bueno, gracias, profe. Sí, a ustedes gracias por preguntar. Ustedes cuando tuvieron que esterilizar el sustrato, el rastrojo de maíz, ¿en qué lo hicieron? ¿Cómo lo esterilizaron? ¿Se acuerdan? En una olla grande hervimos agua y de ahí pusimos ahí el rastrojo hasta que hirvió y el profe Basilio, la profe Nilda traía un termómetro e íbamos midiendo la temperatura y cuando alcanzaba esa temperatura, los metíamos en, ¿cómo se llama? En unas bolsas que tenían agujeros para que pasara el agua. Ok, gracias. Entonces sí, básicamente su olla de presión o su autoclave, en este caso pues fue esta olla grande que ustedes mencionan con el agua hirviendo. Como les comentaba, pues ya vamos a ir modificando las condiciones dependiendo de las posibilidades que tengamos. Pero si nos damos cuenta, pues no era una olla de presión, ¿verdad?
No, profa, era una tina de aluminio, creo. De acuerdo. Exacto, no. Perfecto, nada más voy a conectar mi computadora. Entonces sí, básicamente su olla de presión, su autoclave, su lugar para esterilizar, pues fue esta olla con agua caliente. Les quiero preguntar, cuando hicieron este ejercicio, ¿hidrataron el rastrojo de maíz antes de meterlo en esta olla caliente o no lo hidrataron? Es decir, lo metieron después de haberlo limpiado, lo metieron en agua al tiempo, en agua fría, antes de después meterlo en la olla hirviendo. No, profa, creo que solo le echaron un poco de agua encima para que se le quitara el polvo o la basurita que traía. Ok, de acuerdo. Sí, entonces básicamente lo que se hizo aquí fue fue básicamente que estos pasos los convirtieron a que, pues bueno, la limpiaron, la enjuagaron, digamos, la lavaron, y la hidratación y la parte de desinfección, la parte de esterilización, las hicieron al mismo tiempo. Es decir, hidrataron la semilla, pero también la esterilizaron al momento de meterla en agua hirviendo. A ella se estaba hidratando y además el agua estaba esterilizada por lo caliente que estaba. Generalmente, pues los organismos no aguantan temperaturas tan altas para estar existiendo. Y en caso de que las aguantaran, no son organismos que generalmente se alimentarían pues de nuestro sustrato. Se suelen alimentar de otras cosas, por lo tanto pues esta técnica pues es muy buena, ¿no? Muy eficiente. Entonces después ya se ponían en las bolsas esterilizadas para que se enfríen en un lugar limpio y seco, bueno, uno limpio y aislado, y que esté desinfectado, ¿no? Perdón. Entonces, las muestras